Bienvenidos al canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador del segundo ejercicio, y hoy vamos a ver los gastos de investigación y desarrollo dentro del ámbito del inmovilizado intangible. Vamos a comenzar viendo qué dice la normativa, en concreto el Plan General de Contabilidad, y luego su desarrollo en la resolución del ICAC del inmovilizado intangible. Si nos vamos al Plan General de Contabilidad, el tema del inmovilizado intangible viene expuesto en la norma quinta, a nivel, digamos, de una definición general. Y luego a nivel ya particular, en la norma sexta, nos habla sobre normas particulares del inmovilizado intangible, y en la letra A nos habla de los gastos o de la investigación y desarrollo. Vamos a ver brevemente qué indica el Plan General de Contabilidad para después ver su desarrollo posterior en la resolución del ICAC. La norma sexta del Plan General de Contabilidad dice lo siguiente, dice que en cuanto a los gastos o en cuanto a la investigación y el desarrollo, dice que los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. Es decir, que en principio los gastos de investigación son gasto del ejercicio. Dice a continuación, no obstante, podrán, aquí hay que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Dice, podrán activarse, es decir, no es obligatorio activarlos, es una decisión que toma la empresa. Luego insistiremos sobre este aspecto, ¿no? Dice, no obstante, podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las siguientes condiciones. Se tienen que cumplir todas a la vez. Dice, estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Es decir, tiene que haber un proyecto de investigación con unos presupuestos y unos costes previamente establecidos para que puedan ser después analizados y comprobados, ¿no? Si se van cumpliendo. Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. Por lo tanto, se tienen que cumplir para que se puedan activar los dos aspectos, es decir, un proyecto individualizado con costes claramente establecidos y tener motivos fundados de un éxito tanto técnico como en lo que se refiere a la rentabilidad económica y comercial del proyecto. Bien, sobre los gastos de desarrollo, hay un matiz también importante. Dice, los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la activación de los gastos de investigación, se refieren a estas dos que acabamos de citar, dice, se reconocerán en el activo. Es decir, fijaos el matiz tan importante. En cuanto a los gastos de investigación, dice que si se cumplen las condiciones indicadas en la norma, se podrán activar. En cambio, en los gastos de desarrollo dice que si se cumplen las normas indicadas, los requisitos indicados, que se reconocerán en el activo. Es decir, no da la opción de no activarlos. ¿De acuerdo? Se reconocerán en el activo. Bien, vamos a ver qué dice la resolución del ICAC, que se extiende mucho más y aclara muchos más aspectos que la norma sexta del Plan General de Contabilidad. Vamos a tratar de ir paso a paso em, indicando lo que comenta la resolución del ICAC del inmovilizado intangible para después aplicarlo a un caso práctico. Bien, dice normas particulares del inmovilizado intangible, también coincide que también es la norma sexta de la resolución del ICAC. Dice las actividades de investigación y desarrollo se definen a efectos contables de la siguiente forma. Investigación, lo primero que hace es definir qué es investigación, tratar de distinguir qué es investigación y qué es desarrollo, porque como vais a ver a continuación, el tratamiento contable difiere. Dice, es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión de los existentes en terreno científico, técnico, como por ejemplo búsqueda, formulación, diseño, evaluación y selección final, etcétera, etcétera. Por lo tanto, veis que persigue descubrir nuevos conocimientos o bien superior comprensión de los ya existentes. En cambio, el desarrollo, veréis que la definición dice lo siguiente, dice, ¿qué es desarrollo? Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación a un plan o diseño en particular. Es, por lo tanto, como un paso siguiente, ¿no? Dentro de lo que es
todo el proyecto, todo un proyecto de investigación y desarrollo, primero empezaríamos con la fase de indagación, de investigación, y una vez superada esa fase, comenzaría la fase de desarrollo. Por lo tanto, es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación a un plan o un diseño en particular. Lógicamente, ¿con qué finalidad? Para la fabricación de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, hasta que se inicia la producción comercial. Por lo tanto, si os fijáis aquí, vamos a distinguir como tres etapas. La más primitiva, la de investigación, que persigue descubrir nuevos conocimientos o mejor compresión de los existentes. La fase de desarrollo, que es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación, y luego una tercera fase que, en la que se inicia la producción comercial. Añade, como por ejemplo el diseño, construcción y prueba anterior a la producción o utilización de modelos y prototipos, o diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas, bueno, toda la descripción que nos hace aquí. Bueno, una vez que distinguimos entre lo que es la fase de investigación y la fase de desarrollo, vamos a ver cuál es el tratamiento contable que la resolución del ICAC asigna a una y a otra. Veréis que difieren bastante. Dice, los gastos de investigación, que en principio son gastos del ejercicio, dice que, no obstante, se podrán activar desde el momento en el que se cumplan las siguientes condiciones. Aquí insisto, todas las condiciones. El momento que alguna de ellas no se cumpla, no se podrán activar y se dejarán como gasto del ejercicio. Por lo tanto, se podrán, y además vuelvo a insistir en esto, se podrán activar. Es decir, es decisión de la empresa el activarlo o no. En principio son gasto del ejercicio. Ahora, si se cumplen todas las condiciones que vamos a ver a continuación y desde ese momento, entonces se podrían activar. Estar específicamente individualizados por proyectos, con los costes claramente establecidos. Se pueden establecer una relación estricta entre proyectos de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos, es decir, que se puede hacer un seguimiento de esos presupuestos para ver si se van cumpliendo los objetivos o no. Em, los gastos, eso en cuanto a los gastos de investigación. Viene a ser un poco los dos aspectos que nos decía la norma sexta del Plan General de Contabilidad, en cuanto a una individualización por proyectos y luego unos presupuestos claros para que se pueda hacer un seguimiento de ellos. Por lo tanto, esas son las condiciones que se necesitan para poder activar los gastos de investigación. En cuanto a los gastos de desarrollo, fijaos que el detalle es mucho más extenso. Dice, los gastos de desarrollo del ejercicio se activarán desde el momento en que se cumplan todas las condiciones siguientes. Bueno, en el apartado A coincide, dice, existencia de un proyecto específico, individualizado, asignación, imputación y distribución de costes de cada proyecto, algo similar a lo anterior. En todo momento deben existir motivos fundados de éxito técnico para la realización del proyecto, tanto para el caso en que la empresa tenga la intención de su explotación directa como para su venta, rentabilidad económico-comercial y también una seguridad financiera. Dice aquí, la financiación de los distintos proyectos debe estar razonablemente asegurada. Bueno, debe existir también una intención de completar el activo intangible en cuestión para luego usarlo o venderlo. Por lo tanto, todos estos aspectos ligados a los gastos de desarrollo tenemos que tenerlos en cuenta porque nos los podemos encontrar en el enunciado de un ejercicio. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que se exige que todo esto se tiene que cumplir. En el momento que haya dudas sobre la viabilidad financiera, económica, comercial, etcétera, no podríamos activar estos gastos. Dice más adelante, el cumplimiento de todas las condiciones señaladas en los apartados anteriores se verificará durante todos los ejercicios en los que se realice el proyecto,
siendo el importe a activar el que se produzca a partir del momento en que se produzcan dichas condiciones. Y en ningún caso se podrán activar los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio. ¿Por qué? Porque no se cumplían alguna de las condiciones citadas anteriormente y que posteriormente cumplan las condiciones mencionadas. ¿Qué quiere decirnos con esto? Quiere decir que a partir del momento en el que se cumplen las condiciones, la empresa podrá activar los gastos de investigación o de desarrollo. Si en un ejercicio no se han cumplido y por lo tanto se han llevado a gastos, aunque posteriormente en ejercicios siguientes se cumplan las condiciones, esos gastos del ejercicio ya no podrán activarse. Esos gastos de ejercicios anteriores ya no podrán activarse. Por eso dice, en ningún caso se podrán activar los desembolsos reconocidos inicialmente, es decir, que ya se reconocieron en ejercicios anteriores como gastos, a pesar de que posteriormente ese proyecto sí cumpla las condiciones mencionadas para su activación. ¿Vale? Espero haberme explicado. Dice, los proyectos de investigación y desarrollo encargados a otras empresas se valorarán por su precio de adquisición. Si los proyectos se realizan con medios propios, pues se valorarán por su coste de producción. Por lo tanto, cabe la doble posibilidad. Yo diría que la triple, es decir, un proyecto de investigación o de desarrollo puede ser encargado a otra empresa, puede desarrollarse también por la propia empresa o ambos sistemas pueden convivir. Entonces, en el caso de los proyectos que se realizan con medios propios, se incluirán en particular como costes de producción los costes del personal, digamos que lo que sería la mano de obra directa, costes del personal afecto directamente al proyecto, los materiales y demás que se puedan identificar directamente en el proyecto de investigación o de desarrollo, las amortizaciones del inmovilizado que esté afecto y directamente al proyecto y la parte de costes indirectos que razonablemente afecten a las actividades de los proyectos siempre que respondan a una imputación racional. Por lo tanto, solamente aquellos costes indirectos que se puedan afectar siguiendo un criterio razonable podrán también asignarse como coste. Luego excluye, dice, en ningún caso se imputarán a los proyectos de investigación y desarrollo los costes de subactividad. Los costes de subactividad son aquellos que la empresa establece cuando no se ocupa o no se utiliza toda la capacidad productiva que tiene la empresa. Entonces, en ese caso, surgen lo que se denominan costes de subactividad. Bien, pues estos costes de subactividad no se pueden imputar como costes de los proyectos, ni en la investigación ni en el desarrollo. Tampoco los gastos generales de la empresa, lo que aquí llama los de estructura general. En los proyectos de investigación que hayan podido ser activados por cumplir los requisitos recogidos en el apartado 2 de esta norma, tampoco se activarán los gastos financieros a pesar de que los proyectos tengan una duración superior al año. Es decir, que los gastos financieros, a pesar de que el proyecto de investigación dure varios años, no se pueden activar. Fijaos que este aspecto solamente lo indica para los gastos de investigación, no para los gastos de desarrollo, no para para el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, en los proyectos de desarrollo, los gastos financieros, cuando los proyectos de desarrollo tengan una duración superior al año, sí que se activarán. ¿De acuerdo? Siempre que, lógicamente, se cumplan los requisitos para la activación que se han indicado anteriormente. La imputación de costes a los proyectos de desarrollo se podrá realizar hasta el momento en que finalice el proyecto y siempre que exista la certeza del éxito técnico que nos ha comentado antes la propia norma. La imputación a resultados de los gastos activados se realizará conforme a los siguientes criterios. Aquí nos vamos a encontrar con una diferencia también importante entre la investigación y el desarrollo. Fijaos, dice, los gastos de investigación que ya se hayan activado, ¿no? Que dice que figuran en el activo, deberán amortizarse durante su vida útil y siempre dentro del plazo de 5 años, de acuerdo con un plan sistemático, salvo que existan dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica,
del proyecto, en cuyo caso deberán imputarse directamente a pérdidas. Aquí nos lo vuelve a repetir, ¿vale? Para, digamos, eh, asegurarnos de que tienen que cumplirse ciertos requisitos ya mencionados para que se activen. Ahora, el matiz, uno de los matices importantes de la norma y que quiero aclararos. Dice, la amortización de los gastos, se refiere a los de investigación, comenzará a realizarse desde el momento en que se activen en el balance de la empresa. Fijaos, la implicación que tiene esto es que los gastos de investigación, tal y como nos ha indicado la norma, se van a ir activando por tramos, es decir, por tramos, por ejercicios. Nos podemos encontrar con un proyecto de investigación, por ejemplo, en el cual pues, el primer año los gastos se hayan dejado como gastos porque no se reunían todos los requisitos exigidos por la norma. En cambio, en el año 2 sí que se han podido activar. Bien, pues a partir de ese momento comienza el plazo de máximo de 5 años para amortizarlos, para amortizar ese tramo que hemos activado. En el año siguiente imaginemos que se vuelve a activar los gastos de ese tercer año. Bien, pues esos gastos que se activarán en el tercer año serán un tramo de activación independiente a los gastos activados en el segundo año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que los gastos que se activaron en el segundo año tendrán un plazo de 5 años a contar desde ese momento. Y los gastos activados en el tercer año tendrán un plazo de 5 años a contar desde ese momento, desde el momento de su activación. Por lo tanto, es lo que quiere decir texto, ¿no? Dice, la amortización de los gastos comenzará a realizarse desde el momento en que se activen en el balance de la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese proyecto de investigación que se ha ido activando en varios tramos, en varios ejercicios, tendrá diferentes tramos también de amortización. ¿De acuerdo? Bien, eso es uno de los aspectos importantes, sobre todo, que suele mm, dejar más dudas, ¿no? A la hora de estudiar esta parte. Dice, en el apartado, dice, los gastos de desarrollo que figuren en el activo deberán amortizarse de acuerdo con un plan sistemático durante su vida útil, que en principio se presume, salvo prueba en contrario, no superior a 5 años. Bueno, es decir, nos sigue marcando como límite el plazo de 5 años, pero deja una puerta abierta a que si se prueba, pudiera ser un plazo de amortización mayor, pero habría que probarlo. Dice, en principio se presume, salvo prueba en contrario, no supera 5 años. Pero fijaos el matiz con respecto a los de investigación, muy importante. Dice, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto. ¿De acuerdo? O sea, es ahí cuando empiezan a amortizarse. En cambio, los de investigación, como hemos visto, se amortizan desde el momento en que se activan, sin necesidad de haber finalizado el proyecto de investigación. ¿Veis la diferencia, no? Bueno, el importe de estos gastos activados en ningún caso eh, incluirá los gastos de investigación, es decir, que van cada uno por libre, por así decirlo. Es decir, cada uno se amortiza de manera independiente. Muy importante este matiz que afecta a todo lo que hemos visto. Dice, si la empresa, fijaos que hemos empezado la norma tratando de distinguir qué es investigación y qué es desarrollo. Bien, la norma nos marca una serie de pautas para que podamos distinguirlo. Pero si no se pudiera distinguir en un proyecto, no pudiéramos trazar la frontera entre lo que es la investigación y lo que es el desarrollo, nos dice lo siguiente, dice, si la empresa no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en un proyecto interno para crear un activo intangible, tratará los desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubiesen sido soportados solo en la fase de investigación, que es la más restrictiva, como hemos visto, ¿no? Por lo tanto, ante el enunciado de un supuesto, pues deberían distinguirse bien la fase de investigación de la fase de desarrollo para poder aplicar todos estos criterios de contabilización
diferentes en una y otra. Si no fuéramos capaces de distinguirlo porque el enunciado no lo indicara, tendríamos que tratarlo como gastos de investigación. Bien, en el punto 10 dice, a diferencia de los gastos de investigación, los ocasionados por proyectos de desarrollo sí podrán formar parte del coste de la propiedad industrial, esa tercera fase que decíamos, ¿no? Cuando se obtenga la correspondiente patente o derecho similar, es decir, cuando ya se pueda comercializar o utilizar por parte de la propia empresa y se registren en el registro de la propiedad industrial o intelectual, tendríamos eh, una propiedad industrial. En este caso, en el registro de la propiedad industrial, tendríamos una propiedad industrial. Bien, pues los gastos de investigación no se volcarían ni a los de desarrollo ni a la propiedad industrial, seguirían amortizándose de manera independiente. En cambio, los gastos de desarrollo que se hubieran activado, estos sí se podrán volcar, incluir dentro de la propiedad industrial, por su valor neto contable, lógicamente. Bueno, luego ya en el punto 11 dice, cuando la empresa desarrolle con sus propios medios otros activos intangibles, los criterios aplicables a la investigación y al desarrollo, ¿veis cómo lo distingue uno de otro, en sentido estricto, deberán traerse a colación para otorgar un adecuado tratamiento contable a las correspondientes fases de investigación y desarrollo de los citados activos. Por ejemplo, una aplicación informática o en cualquier otro proyecto que pueda asimilarse a lo que hemos comentado. Bueno, esto es lo que dice la resolución. Veis que tiene bastante contenido. Vamos a tratar de ver algunos de estos aspectos en un caso práctico para, bueno, tratar de aclararnos un poco lo que acabamos de ver. Dice así, dice, la empresa Tolasa, dedicada a la producción y comercialización de carne en lata, inicia durante el ejercicio X1, vamos a ir eh, prestando atención a los diferentes ejercicios, dice, durante el X1, la investigación, bueno, veis aquí, ya nos dice que nos está hablando de la fase de investigación. Dice, sobre un nuevo sistema de envasado en caliente, para ello firma un contrato con el Centro de Investigaciones del Calor, dependiente del Instituto Politécnico de Vigo. Dice, ¿quién le emite una factura que paga mediante un cheque bancario con el siguiente detalle? Honorarios del personal, materiales, tal. Esto sería la factura. Fijaos que referido al X1 no dice nada más. Se supone que al finalizar el X1 la empresa habrá hecho su evaluación para ver si se cumplen los requisitos indicados tanto en el plan como en la resolución del ICAC, exigidos a los gastos de investigación, pero al no decir nada tenemos que entender que alguno de ellos no se cumple, ¿vale? Es decir, que no hay una certeza de éxito técnico y demás, aunque el proyecto esté perfectamente individualizado, pero todavía, al parecer, no existe una seguridad de que esto pueda finalizar de manera positiva. Así que pasamos al ejercicio 2. Dice, en el ejercicio X2, a la vista de los pobres resultados alcanzados, aquí nos lo confirma, por este centro de investigación, Tolasa decide llevar a cabo directamente la investigación, montando un laboratorio, lo que supone una serie de costes, ¿no? Pagados por bancos. Mano de obra, materiales, amortizaciones, bien, todo esto lo habrá contabilizado durante el año X2 en su contabilidad, reconociéndolo en las cuentas de gastos por naturaleza correspondientes. Fijaos la diferencia, en el año X1 lo que tendrá son unos gastos de investigación pagados a un centro y en el año X2 lo que tendrá será unos gastos de personal, de compras de materiales, de amortizaciones, etcétera. Tampoco nos dice que en el año X2 se cumplan todas las condiciones exigidas por el Plan General de Contabilidad o por la resolución del ICAC. Por lo tanto, los gastos se quedan ahí, no se activan. Luego veremos la solución de todas formas. Dice, durante el año X3, a pesar de que siguen obteniéndose escasos resultados, la empresa decide mantener un año más el proyecto de investigación, pagando los siguientes gastos.
Bueno, pues tiene sus gastos de personal, materiales, amortizaciones y además comparte la investigación con el mismo instituto o centro de investigación mencionado anterior. Bien, dice, fijaos que estamos en año X3. Al final del año, la empresa considera que existen motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad comercial. Bueno, vamos a suponer que con esta coletilla que nos dice el enunciado, se cumplen las condiciones para la activación. Ahora bien, fijaos lo que dice a continuación. La empresa decide activar los gastos de investigación. Eso es importante porque os podéis encontrar con un supuesto de examen en el que esta última indicación no os la den. Es decir, os digan que existen motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad comercial, que se cumplen incluso las condiciones para la activación, pero no nos dice que la empresa decide activar los gastos. Y como hemos leído antes, la norma dice que la empresa podrá activar los gastos cuando se cumplan las condiciones. Por ello, yo aquí lo que os diría que aquí el opositor debería hacer una breve indicación de, dado que se cumplen los requisitos exigidos en la norma contable, eh, suponemos o se supone o se considera que la empresa decide activar estos gastos para poder seguir adelante con el supuesto. ¿De acuerdo? Ya digo, habrá veces que lo indique el enunciado, como ocurre aquí, y otras veces que esta coletilla no la añada. En ese caso, tendréis que ser vosotros los que lo indiquéis. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos que se incurre una serie de gastos en el año X3 y se activan. Vamos con el ejercicio 4. Dice, los gastos en que incurre Tolasa hasta el 30 de septiembre son los siguientes. Fijaos que esta activación la ha hecho a final de año. Bien, en el año X4 incurre una serie de gastos hasta el 30 de septiembre, que es mano de obra, materiales, amortizaciones. Bien, y a partir de esta fecha, dice, a partir de esa fecha, se considera finalizada la fase de investigación. Bueno, como inicia la actividad de desarrollo, vamos a entender que todo va correctamente y que, por lo tanto, decide activar también estos gastos de investigación hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, aquí vamos a parar un momento, vamos a hacer referencia a lo que comentábamos antes de la contabilización y de la activación por tramos. Nosotros hemos activado un primer tramo de los gastos de investigación, los correspondientes al año X3, y los hemos activado el 31 de diciembre de X3. Y por lo tanto, a partir de ese momento, es decir, a partir del año X4, comienza a amortizarse este tramo. Bien, al año siguiente se incurren en gastos hasta el 30 de septiembre y ese día, el 30 de septiembre, se activan estos gastos. Por lo tanto, surge un segundo tramo a partir del 30 de septiembre de X4, que se amortizará en un plazo de 5 años. ¿De acuerdo? Son tramos que se amortizan de manera independiente. Bien, y a partir de esta fecha, el 30 de septiembre, se considera finalizada la fase de investigación, iniciándose la actividad de desarrollo. Veis que aquí están muy bien separadas las dos fases, pagando los siguientes gastos. Mano de obra directa, 25.000 euros. Al cierre de este ejercicio, se considera finalizada la fase de desarrollo. Fijaos aquí también lo que hemos comentado antes, es decir, los gastos de investigación se amortizan desde el momento en el que se activan, los gastos de desarrollo se amortizan desde el momento en que finaliza la fase de desarrollo. Es verdad que en este caso práctico, la fase de desarrollo se inicia y finaliza en el mismo año, pero si, por ejemplo, hubiese habido un año X5 en el que hubiese seguido desarrollando eh, los gastos de desarrollo, nosotros hubiéramos activado los gastos de desarrollo del año X4, hubiésemos activado los gastos de desarrollo del año X5 y a partir de ese momento comenzaríamos a amortizar los gastos de desarrollo activados. ¿De acuerdo? A partir de la finalización
de la fase de desarrollo, no a partir de la activación de los gastos de desarrollo. Le digo, en este caso práctico no se ve por qué inicia y finaliza la fase de desarrollo en el mismo año. Bueno, vamos con dos hipótesis. Dice la primera hipótesis, el proyecto se da por concluido esperando que se produzcan ingresos durante un periodo de 4 años, ¿vale? A partir del 31 del 12 del X4. Hipótesis 2. Aunque se da por concluido el proyecto, se considera que existen dudas razonables sobre su rentabilidad económica o comercial. Por lo tanto, vamos a tener que actuar en consecuencia con lo que nos dice la norma. Se pide contabilizar las operaciones anteriores. Bueno, pues vamos a ir por orden, ¿no? Vamos a ir por orden cronológico. Vamos con el ejercicio X1. Dice la recepción de la factura del Centro de Investigación CIC. Vamos a contabilizar los gastos en la cuenta de gastos de investigación y desarrollo del ejercicio, pagando por bancos. Bueno, aquí se ha obviado el tema del IVA, como podéis observar. Al no existir motivos fundados de éxito técnico, rentabilidad económico-comercial, se aplica la regla general y se consideran como gastos del ejercicio, es decir, se quedan así, contabilizados en la cuenta 620. Estamos en el año X1. Vamos con el año X2, en el que ocurría algo parecido, solo que en este caso, en lugar de desarrollar el proyecto de investigación a través de una empresa externa, lo hace con sus propios medios, ¿no? Bien, pues gastos de personal, habrá ido contabilizando mes a mes, los sueldos, salarios, etcétera. Compras de aprovisionamientos, la amortización del inmovilizado afecto al proyecto. Habrá pagado por bancos lo que es susceptible de ser pagado por bancos y habrá reconocido en amortización acumulada los gastos de amortización. Bien, como no existen motivos fundados de éxito técnico, rentabilidad comercial, es decir, no se cumplen los requisitos exigidos por la normativa, se sigue aplicando la regla general y se consideran gastos del ejercicio. ¿Vale? Vamos con el año X3. En el año X3 se incurre una serie de gastos también, sueldos, salarios, compra de aprovisionamientos, amortización, comparte el proyecto con una empresa externa, de ahí que esos gastos se contabilicen en la cuenta 620, gastos de investigación y desarrollo del ejercicio, se paga la parte correspondiente, etc. Y aquí al llegar a final de año, estamos en el año X3, dice que al existir motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad económico-comercial, se aplica la regla especial que permite la activación de los gastos. ¿Por qué? Porque lo ha decidido así la empresa. ¿De acuerdo? La regla especial permite a la empresa activarlos y la empresa decide activarlos. Por lo tanto, en la cuenta 200, investigación, incluirá los gastos incurridos, gastos de personal, compras, amortización, gastos de investigación de la empresa externa. ¿Vale? Y utilizaríamos como cuenta compensadora una cuenta de ingresos, como veis, trabajos realizados para el inmovilizado intangible. Esta cuenta trata de contrarrestar los gastos contabilizados en estas otras 4 cuentas. Y ya con esto conseguimos contabilizar en el activo, en este caso en el intangible, en la cuenta de investigación, los gastos incurridos. Bien, vamos con el ejercicio 4. Dice, por los gastos contabilizados según su naturaleza en el año 4, gastos de personal, compras, amortización, etcétera. Dice, como existen motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad comercial, se aplica la regla especial que permite la activación. Por lo tanto, el 30 de septiembre de X4 activa los gastos con el mismo asiento que hemos hecho antes, al debe de la cuenta de investigación y utilizamos como contrapartida una cuenta de ingresos, trabajos realizados para el intangible. Bien, y llegamos a una parte muy interesante. Llegamos a final de año, del año X4, 31 del 12 del X4. La empresa ha seguido desarrollando el proyecto durante esos meses, desde el 30 del 9 al 31 del 12 del X4, y habrá ido contabilizando los gastos
en las cuentas de gastos correspondientes, sueldos, salarios, seguridad social, a cargo de la empresa, etcétera. En este caso, 25.000 euros. Y llegados al 31 de diciembre, la empresa tiene que amortizar los gastos de investigación que se han activado hasta el momento. Y como había dos tramos, el primer tramo serán los gastos de investigación activados al 31 de diciembre del X3. Se amortizarán por año completo en una quinta parte, ¿vale? Una quinta parte de 114.000 serían 22.900, ¿vale? Y un segundo tramo que serían los propios gastos activados del año X4 desde el 1 de enero hasta el 30 del 9 del X4. Por lo tanto, se amortizarán también en una quinta parte, pero durante 3 meses, las 3/12 partes de una quinta parte. ¿De acuerdo? ¿Veis, por lo tanto, que ha distinguido el primer tramo, los que se activaron el 31 de diciembre del X3, de los que se han activado el 30 del 9 del X4? Bien, esto es específico de los gastos de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, sumamos las dos cantidades y contabilizamos en la cuenta de gastos de amortización del inmovilizado intangible a la cuenta de amortización acumulada de investigación. Es interesante aquí que distingáis con sus cuentas la cuenta de amortización acumulada de investigación. Bueno, ahora, a partir de este momento nos planteaba el ejercicio dos hipótesis. Dice, una vez realizada la amortización de los gastos activados, se plantean dos hipótesis. Uno, el proyecto se da por concluido, esperando que produzca ingresos durante 4 años. En consecuencia, se activan los gastos de desarrollo, que pasarán a amortizarse en los próximos 4 años, es decir, en el año 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Bien, utilizamos la cuenta correspondiente, desarrollo, por 25.000. Recordad que los gastos que habíamos incurrido eran los gastos de personal, de 25.000, a la cuenta trabajos realizados para el inmovilizado intangible. Bien, la hipótesis 2 era aquella en la que existían dudas razonables, es decir, no se cumplían los requisitos que establece la norma contable. ¿Qué implicaría eso? Implicaría, por lo tanto, que los gastos de desarrollo se quedarán como están, no se activarán, se quedarán reconocidos en la cuenta gastos de personal y no se activan, y los gastos de investigación que han sido activados se reconocerán como pérdida del ejercicio. Bien, teníamos en investigación un total activado de 150.000 euros, es decir, lo que se activó en el año X3, 114.000, más lo que se activó a 30 de septiembre del X4, 36.000, es decir, en total 150.000, ¿vale? Y la amortización acumulada de 24.600. Es decir, si primero hemos contabilizado la amortización y después la empresa ha hecho su evaluación sobre el proyecto y ve que no se puede continuar con él, etcétera, o que no reúne los requisitos para la activación, entonces dará de baja el inmovilizado intangible por su valor neto contable, como veis, reconociendo una pérdida por la diferencia. Bueno, he tratado con este ejercicio de abordar la mayor parte de los aspectos que comenta la norma, ¿no? Aún así, es interesante que os estudiéis la normativa. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que os podáis descargar tanto la resolución del ICAC, del inmovilizado intangible, como este caso práctico.
Bien, bueno, si os ha gustado, pues espero que así haya sido. Bueno, sí os agradecería que le deis un me gusta al vídeo y sobre todo pues que lo compartáis con aquellas personas que consideréis que le puede resultar útil este tipo de contenidos. Así ayudáis al canal pues a que tenga un sentido, ¿no? Y a que pueda crecer. Bueno, pues nada más, simplemente deciros que en el próximo vídeo vamos a hablar de la norma de arrendamientos, la norma del Plan General de Contabilidad que trata sobre los arrendamientos, arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, etcétera. Bien, pues me despido, os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.